Contame ese día, desde el punto de vista médico. Contame, ¿qué recibías, qué veías, qué hiciste? Y desde el punto de vista médico fue un punto de inflexión para lo que es la cultura de la emergencia en Argentina. Porque en ese momento no solamente el Clínica, sino que la mayoría de los hospitales nacionales o municipales no estaban preparados para una catástrofe como esta. La Argentina no era un país que tenga guerras en los últimos 100 años, no sufrimos catástrofes naturales. Entonces, era un entrenamiento que no estaba a la orden del día. Uno tendría que decir qué nos dejó la AMIA, y la AMIA nos dejó mucho dolor, en un comienzo una desorganización muy grande que tuvo la suerte de ser suplida con la solidaridad de un hospital que tiene muchos médicos. El Hospital de Clínicas tiene más de 800 profesionales, amén de los enfermeros, los camilleros, los kinesiólogos, toda esa población sanitaria que se puso a disposición del operativo. Dijiste algo importante, diste una palabra, desorganización. Todo eso dio un aprendizaje posterior. Absoluto. Si uno ve las imágenes, es lo que uno no debería volver a ver. Claro, Debería haber un acordonamiento del lugar, la entrada de personal especializado en búsqueda y rescate, el traslado de pacientes con un triage local. Esto que charlamos antes de salir al aire, de cómo clasificar a los pacientes según su gravedad, cuál necesita ir primero a un hospital y cuál segundo y cuál tercero, que a veces puede sonar duro, pero el triage no lo inventamos nosotros, es de la época napoleónica. Suena duro porque tal vez tenés que dejar a alguien que no tiene... Es fuerte. Es fuerte. Explica por qué es fuerte. Esto es importante que lo escuches porque por ahí no es que vas con una gripe y no te atienden, sino que por ahí tenés que dejar a alguien que no tiene solución para poder atender a alguien. Y por eso, bueno, el triage ya desde sus comienzos en la guerra napoleónica se decidía qué paciente tenía posibilidades de vivir y cuáles, por las heridas inferidas, no tenía chance de sobrevivir. Eso se ha ido modificando, por supuesto, en 150 años, pero hoy también uno tiene que elegir cuál tiene más posibilidad de vivir o menos, independientemente muchas veces de la edad, porque hay pacientes muy jóvenes con heridas gravísimas, insalvables, y pacientes que quizás sean más añosos con heridas más leves, que uno los puede salvar. Es muy duro lo que está diciendo Luis. Vos tenés que elegir a aquella persona tal vez que no la podés salvar, dejarla para poder atender a otra. Creo que pocas veces se dijo esto en la televisión. Vamos a ver la cercanía que tenía el Clínicas de la AMIA, para que te des cuenta. Él estaba operando, estaba en el piso 12, operando. Siente que se le mueve el edificio y presiente. ¿Te fuiste para la AMIA después? Se suspendieron todas las operaciones en ese momento y aparte de ahí se puso a disposición todos los quirófanos del hospital para atender a los pacientes porque algunos no había que atenderlos, había que respirarlos porque tenían fracturas costales, contusiones pulmonares. Entonces todo el hospital se puso a disposición de la AMIA. Se suspendió todo lo que estaba programado hasta ese momento. Podemos volver atrás para ver de dónde está localizado. Fíjate, esta es la AMIA y está localizado. Esto lo vi, perdóname Luis, que me separe, pero esto vamos a arrancar. Acá está, esto es la República Argentina. Fíjate dónde está Capital Federal. En cualquier lugar del país te vas a caer en 11, Barrio Norte. La AMIA está acá y el Hospital de Clínicas está ahí. Son 1, 2, 3 cuadras. 3 cuadras. O sea, 50 metros más o menos. 50 metros 150, del... sí. Sí, estás ahí. La cercanía es enorme, para que te quede claro lo cerca que estaba. Te iban caminando, como vos decís, hasta llegar hasta el lugar. Y una cosa que es interesante recalcar es que el triage es algo dinámico. Porque cuando uno ve un paciente que entra hablando, nosotros hemos tenido pacientes que entraron hablando y terminaron falleciendo. Porque uno lo puede clasificar como verde, pero por eso el más experto de una guardia, de una división de urgencias, es el que tiene que hacer el triage. O sea, vos decís, ese trabajo más sencillo, no, es el más complejo y el más comprometido. Porque el que entra como verde, al rato se vuelve amarillo y al rato es rojo. Y al que uno decretó que era un paciente irrecuperable, que es el negro, en una de esas es un paciente que espontáneamente presenta alguna mejoría. Entonces, ese movimiento entre colores no es Te fijo. propongo algo, mira Luis, vamos a explicarle a todos los que nos están viendo, para que por nosotros es una palabra muy común, ¿qué es un triage? Bueno, como acabas de ver, eso lo que acabas de ver es el triage. Vamos, ya te voy a mostrar algo, vamos a hablar, ¿qué es un triage? Y lo armamos acá en Médico de Familia. Fíjate, Luis, ahí tenés sin urgencia, verde, urgencia, amarillo,
emergencia. Vamos a hacer entrar 3 personas para que nos digan. Y Luis las va a ubicar sin urgencia, urgencia, emergencia. Así es cuando entras a una guardia. Esto es lo que pasa cuando entras a una guardia. Y eso es lo que explicaba el doctor Luis Sarotto. Para que tengan claro que por ahí te quejas que te vas a una guardia y tenés que esperar. Bueno, esto es. Vamos con la primera persona que llega a la guardia. ¿Entraste por ventanilla? Entré por ventanilla. ¿Entraste por ventanilla? Sí. Entré por la ventanilla. ¿Qué es lo que tiene? Me paro acá. Sí. Me duele mucho el pecho, me duele el hombro y no puedo respirar, doctor. Bueno, es un paciente que está para ser atendido rápidamente en el rojo. Acá. Probabilidad de un compromiso cardiovascular. Evidentemente necesita una evaluación por un equipo especializado en eso, ¿no? Llegó con dolor de pecho, dolor en el hombro, brazo izquierdo, falta respirar, urgencia. Va a urgencia, emergencia, color rojo. Vamos a la segunda paciente. Esto es muy importante que lo entiendan para que vean qué es. ¿Cómo le Señorita, va? ¿qué es lo que tiene usted? Tengo un poco de dolor de garganta, tengo un poquito de fiebre. Dolor de garganta y fiebre, gripe simplemente. Y gripe, uno podría decir que puede ir al verde, que puede esperar un rato, lo podemos tener en la guardia esperando a que se desocupe un box. Porque también hay que entender que en la guardia hay diferente grado de complejidad de médicos. Una guardia está compuesta por médicos residentes, por médicos jóvenes y por médicos senior. Entonces, no es que abundan los médicos y sobran los médicos en una guardia. Entonces, los más expertos son los que van a tener que atender al que tiene dolor de pecho y probablemente la recepción del paciente que tiene menos complejidad es el médico con menos experiencia. Y lamentablemente la experiencia la tenemos los canosos, uno preferiría volver a ser inexperto, pero debemos adecuar el paciente al pool de médicos que tenemos y en el momento en que nos encontramos. Me encanta poder hacer esto para que vos en casa lo entiendas. Fuiste con una gripe, te vas a tener que esperar y esperar un poco. Te duele la garganta, no tenés riesgo de muerte. Acá, Malena no tiene riesgo de muerte. Mateo tiene riesgo de muerte. Por eso está acá y por eso es una emergencia. Y vamos al tercer caso. A ver el tercer caso. Señor, ¿por qué vino? Estoy con una crisis asmática, doctor. Está con una crisis asmática. Tiene... Bueno, Ahí estamos en el medio de acá. pero si la crisis asmática habla y camina, Es porque está es bien. una crisis que uno la puede sentar, lo puede ocultar, le puede poner oxígeno, puede indicar una nebulización y ver qué evolución tiene. No es mi field, no es mi cama. Me estás haciendo hablar de cosas que no son cirugía. Pero en una guardia, como me ha tocado a mí dirigir la división de urgencias, el plan es ese. Un paciente que necesita una atención inmediata y emergente, una mediata y una que puede esperar. Ahora, el mensaje que hay que tener en cuenta es que uno puede venir a veces con un dolor abdominal que parece banal y puede ser un aneurisma de aorta roto. O sea, lo pones acá, pero lo tenés que pasar inmediatamente allá. El más experto tiene que reevaluar sistemáticamente los espacios, el rojo, el amarillo y el verde. Porque la que parecía un dolor de garganta puede ser un infarto con irradiación a cuello. Y lo que parecía un dolor abdominal por una gastroenteritis termina siendo un aneurisma de aorta. Entonces, el triage inicial es importantísimo, porque es imposible atender a todos a la vez. Pero la reevaluación periódica hace la calidad de atención de un servicio de urgencia. Es muy importante que comprendamos esto, que cuando vas por ahí vas a la salita del pueblo más chiquito de la República Argentina, que por ahí nos estás viendo, o vas a algo en el norte muy pequeño o una sala de primeros auxilios. Esto también se hace, porque tenés que evaluar. Por ahí, en invierno hay muchísima gente en la sala de espera y se tiene que evaluar dónde tiene que ir cada uno. Cada espacio es muy importante. Por eso es tan importante que hagamos esto y que lo entendamos. Sin urgencia, urgencia, emergencia. Es lo que vos has hecho y lo que has armado. En el momento, con la AMIA, ¿cómo hacían? ¿No tenían esto? Con la AMIA no estaba desarrollado con la capacidad que tuvimos después. Pero en ese momento había un cirujano que vale la pena mencionarlo, que hoy ya está jubilado, que era Carlos Casanuevo, que era un obsesivo del tema trauma y del politraumatismo. Y el Clínicas tenía, no la estructura que tiene hoy, posamia, y que nos ayudó mucho en Cromañón, por eso la baja tasa de mortalidad en Cromañón, pero era un hospital que tenía una organización bastante certera en eso y se trabajó bastante adecuadamente. Vamos a despedir a los pacientes, señor Damián.
Señor Mateo, espero que esté bien, de salud. Voy a estar bien, voy a Que se estar bien. recupere. Que se Se lo ve recupere. muy bien, Vamos se a lo ve muy sentarnos. bien, muy Vos saludable. están salvados. ¿Entendieron? Mira, ahí se ve una imagen divina. Sí. Hacela para atrás, Renato, porque se ve fantástica. Sí. Los tres colores. En una guardia, vos tenés, el médico tiene esto en la cabeza. Urgencia, emergencia, sin urgencia. Es así de claro. Y lo tenés que entender, porque por ahí sí vas a tener que esperar. Bueno, pasa muchas veces porque vos vas a decir, bueno, pero fui y me equivoqué, como dijo él, y después me pasó algo grave, porque el señor que venía con dolor abdominal era un aneurisma, se le reventó y se murió. Bueno, para eso están los pasajes que hacen en la guardia. Con Cromañón, ¿cómo fue la historia? Bueno, con Cromañón, bueno, en la AMIA yo era el cirujano de guardia, era muy jovencito, fue uno de los que no dormí 2 días. Ya en Cromañón era el jefe del departamento de urgencias. En ese momento, junto con el doctor Yayuri Sinagra, teníamos armado una estructura con colores y dividida la guardia en sectores, que hoy el Clínicas, por suerte, la Universidad de Buenos Aires la ha remodificado otra vez, la ha reestructurado y tenemos una división de urgencias, la verdad, modelo. Y bueno, en Cromañón fue muy triste Cromañón también, porque tuvimos un sector negro con muchos pacientes desahuciados, con muchos pacientes muertos al llegar, con la desgracia que era mucha gente joven también. Todos Terrible jóvenes. eso, el estrés postraumático, Y cómo quedaron todos ahí. Todos jóvenes y en la emergencia son jóvenes indocumentados, lo mismo que en la AMIA. Entonces era muy difícil encontrar familiares, digamos, son situaciones muy traumáticas que creo que algunos dicen que los hacen crecer. A mí me duelen, yo preferiría no haber crecido y no haberlo vivido. Claro. Pero Cromañón también fue muy duro, porque el reconocimiento de la gente que fue muy difícil. El Hospital de Clínicas, por suerte, no tuvo desborde, tuvimos más de 300 familiares permanentemente recorriendo y caminando el hospital, pero tuvimos un equipo de contención psicológica para Terrible. ayudar y eso es muy importante también. Un caso que fue muy traumático fue también el de Jacobo Samuel, que vos también lo recordás, en el cual vamos a ver, Simawell, perdón, lo vamos a recordar para que tengan presente que él fue rescatado después de varios días bajo los escombros, lo rescataron, ¿y dónde lo llevaron? Al Hospital de Clínicas. Movilizado, este es el primer plano que disponemos. Ustedes pueden observar, esta es la persona por la cual sufrimos todos los argentinos y todos aquellos que están informados durante tantas horas. Hay abrazos entre los médicos, realmente abrazos emocionados. Aplausos, ustedes escuchan los aplausos. Momentos de mucha emoción. Ya va a partir la ambulancia. Ustedes están observando. Está subiendo la ambulancia. Nos invade realmente la emoción. Un trabajo impecable de los médicos, de todas las personas, de los voluntarios. Se ha coronado con éxito el rescate del sobreviviente que durante más de 20 horas tuvo en vilo a toda la comunidad. Se cierran las puertas de la ambulancia, entre aplausos, vítores, está partiendo, pasa adelante nuestro, la ambulancia del SAME se va directamente al Hospital de Clínicas. Que es una persona que quiere salvar su vida. Atentos, por favor, atrás. Es una persona que permaneció 30 horas, casi 31 horas, debajo de los escombros en el subsuelo. Hay que tener mucho cuidado, muchachos. Tratemos de colaborar, de salvar a esta víctima. Por él, por las memorias de los que ya no están, por los hombres de la tarea de rescate. Ya he llevado un hombre de 50 años aproximadamente ingresado al Hospital de Clínicas. Dios ayude a estos médicos. Te emociona verlo, ¿viste? El periodista es emocionante. Es muy fuerte. ¿Vos Es muy estabas fuerte. ahí? Yo estaba ahí, estaba adentro, pero recuerdo mucho a Santiago Jorgan. Era el cirujano, el rubio joven que estaba bajando la camilla, que era un residente en ese momento de segundo año, que hoy es el jefe de cirugía de la Universidad de San Diego, uno de los cirujanos más importantes de Estados Unidos. Y Esto que pasó ahí, que era perdoná el término, un lío bárbaro, no pasa hoy. Y hoy se ha mejorado, se acordonan las zonas, pero ese momento fue muy conmocionante y creo que el desborde, una bomba en Buenos Aires es una cosa que creo que desató una convulsión en todos los que estaban ahí. Y en el caso pobre de Chemanuel,
Claro, él tenía lo que se llamaba un crash syndrome, que es la destrucción de los miembros inferiores. Se hizo todo por salvarlo, no había stent en esa época, no había tratamientos endovasculares, después se lo terminó amputando, pero lamentablemente muchas veces el daño que produce el trauma es irreversible por daño renal, pulmonar y demás. Un paciente que llegó lamentablemente ya en un estado muy grave y con mucho deterioro. Estamos poniendo acá la entrada, mirá la cantidad de gente. Si ponés parar, adelantá un poquitito. Son toda gente conocida tuya, o sea que me imagino, está el policía, está el camarógrafo. Avanzá un poco, Clary, para avanzar un poquito más, fíjate. Ahí lo vas a ver un colorado del lado derecho, ese que está ahí. Ese es Jorgan, el coloradito de la derecha. Bueno, el flaco. el laburo que han hecho, la desesperación de los médicos, la verdad que es increíble, increíble, increíble. Fue realmente muy solidario el equipo de Clínicas, que aparte, la verdad, la historia del Hospital de Clínicas también está muy vinculado con la comunidad judía. Es un hospital que hemos convivido siempre y digamos, la comunidad judía dentro del Hospital de Clínicas es muy fuerte, hay investigadores, hay personal médico, hay amigos. Yo en ese momento tenía a mi hermana tomando un café en la esquina, también médica, oftalmóloga, en ese momento mi novia dermatóloga. Pensaba, ¿dónde estaba? Porque toda la gente que uno conoce y sus amigos, cuando estalla una bomba a 50 metros donde vos estás, decís, ¿dónde está la gente que yo quiero? Y los celulares no eran el del pan de cada día como lo es hoy, ¿no? Algunos lo tenían y otros no. Yo quiero destacar un poco con esta charla con el doctor, que es muy importante esto, lo que se aprendió, la catástrofe, cómo hizo que cambie todo un poco lo que es la emergencia en la República Argentina, contó después la experiencia de Cromañón. Y resaltar el Clínicas, resaltar el Hospital de Clínicas. Él se formó en el Clínicas, yo me formé con José Burucúa en el 10º piso, en la 5ª cátedra. Todos hemos pasado, un grupo importante hemos pasado por ahí, no todos, y todos les tenemos un cariño especial. ¿Funcionan los ascensores todavía? Ahora andan todos. Hay que cruzar los dedos, pero hoy la verdad que el hospital está pasando un muy buen momento. Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista edilicio, con los problemas que tiene un edificio de tantos años, pero la verdad que tenemos un director que acompaña muchísimo, una universidad y una facultad de medicina que acompaña. Vos sabés que mi padre estuvo en el antiguo Clínicas. Exacto, igual que mi papá. Y yo estuve en el Clínicas y vos también. La AMIA le dedicó unos murales extraordinarios que vas a ver ahora, que fueron la dedicación de... sí. Mirá que estos murales fueron hechos por, no recuerdo el RO. Son 3 autores, yo estuve en la inauguración. Sí, fue muy lindo, lo inauguramos desde la Plaza Jusey y fue también muy emotivo. Muy lindo, muy lindo. La verdad que es un placer que estés acá y mostrarle a todo el país el impacto que estas catástrofes tienen en el ámbito médico, en la parte médica, en ese muchacho que ahora es el número 1 en el mundo, que estuvo ahí, no se olvida más en su vida. Lo que se aprendió, este triage que acabamos de ver, mostrarlo para cada uno de por ahí vos te ponés loco y te enojás porque tenés que esperar un poco. Bueno, esto pasa. Indudablemente hay excepciones, hay cosas que pasan en las guardias, por ahí no te atendió correctamente, por ahí no estaba del humor que tenía que estar, pero se trata en lo posible de que pase esto. Luis, un placer. No, un placer haber estado con vos. Un placer. Por el trato que nos diste, un placer estar en este programa. No, me encanta, te agradezco muchísimo y a todos los miembros del Hospital de Clínicas un abrazo fraterno. Muchas gracias a ustedes, muchísimas.